Bueno, me alegra mucho verlos a todos acá. Todos son invitados por el Señor, ¿no? Todos tenemos invitación, todos podemos entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, dice la palabra. Me alegra mucho ver a mis papás acá. Y uno puede notar que a veces no es por la voluntad de uno, es la voluntad de Dios que los trae acá. Además, hace como 20 días hubo un matrimonio y mi papá ganó el ramo, pues eso puede ser un buen comienzo, ¿no? Me alegra mucho verlos. Y pues para no perder el momento tan lindo que tenemos de comunión con Dios, me gustaría o les pediría por favor que nos pusiéramos de pie y le oráramos al Señor que traiga su palabra, lo que Él nos quiera hablar, lo que Él nos quiera decir en esta noche. Nosotros solemos decir que lo que Él nos quiere, que es lo que Dios quiere mostrar que nuestro corazón necesita para ser sanado, para ser confortado por medio de su palabra, para ir acercándonos más a Él, ¿no? Para ir siendo perfeccionados. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Y le vamos a pedir que nos hable. Todos tenemos necesidades en nuestro corazón, físicas, económicas, de salud, de todas esas cosas. Pero antes de eso, pues deberíamos darle gracias a Dios por tenernos en cuenta para hacer parte de su familia. ¿Vale? Padre bendito, glorifico tu nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te doy gracias, amado Dios, por traer, Señor, a los que están aquí presentes, amado Dios. Te pido también que bendigas, amado Dios, a los que no pudieron venir por alguna razón de fuerza mayor, Señor poderoso. Por mis hermanos que están viajando, amado Dios, te pido que los guardes en carretera, Señor, y que los lleves a su lugar, amado Dios. Te pido que perdones toda ofensa que te hayamos podido causar, Señor, y que nos hables, amado Rey, que nos muestres, Señor, en qué hemos errado y que nos enseñes a corregir nuestros pasos, Señor, para estar siempre así en tu presencia, Señor, adorándote, Señor, contemplando tu hermosura, Señor, tu santidad, esa presencia bendita, Señor, que ablanda nuestro corazón, que nos hace como una pluma, Señor, en tu presencia hermosa, Señor. Te pido que traigas de nuevo, Señor, en la predicación de tu palabra, Señor, que tu mensaje, Señor, alcance cada corazón, Señor, que cale en cada corazón tu palabra, Señor, y lleve fruto, Señor, fruto abundante, Señor. Tu palabra declara que en esto es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto, Señor. Te pido así, amado Dios, que tu palabra de esta noche sea ungida, Señor, y penetre en cada corazón, Señor, en cada una de estas personas que están aquí, Señor, y en las que escuchan esta predicación a través del canal web o del audio de WhatsApp, Señor. Que todo lo que nosotros podamos hacer sea para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, los invito a que se sienten, pero les quiero pedir un favor, Blanquita, a ver si nos podemos acomodar un poquito para que no le den la espalda ahí a la cámara, para que todos nos volvamos famosos y salgamos en televisión. Alex, ¿por qué no nos hacemos acá? Y primo, venga, siéntese acá. Bueno, cosa, ¿no? No la tendría que saber todo el mundo, pero estoy muy feliz porque hay muchas maneras en las que Dios nos quiere bendecir, ¿no? Razón. Y el hecho de que nosotros estemos aquí, le queremos decir con eso al Señor que estamos dispuestos, por lo menos a escuchar la palabra de Dios. Y eso ya es un paso muy grande. La misma palabra declara que la fe viene un paso muy grande. La misma palabra declara que la fe viene por el oír. Palabra en el pasaje de Isaías que dice que el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los oprimidos, para sacar a la gente de las cárceles, para dar vista a los ciegos.
Y de pronto aquí no hay ningún ciego, no hay ninguna persona que esté en la cárcel. Oprimidos tal vez sí, yo puedo decir que sí. Físicamente, ¿no? Pero si nosotros lo vemos espiritualmente, sí. Muchos andamos oprimidos por el sistema, por los problemas, por la economía. Muchos hemos andado ciegos y aún hay mucha gente ciega, porque Dios muestra su mensaje de amor y mucha gente lo rechaza. El Señor Jesucristo declara, o más bien el profeta, y el Señor Jesucristo lo confirma, cuando dice que Dios mandó al profeta a que engrosara el corazón de algunas personas que no creyeron en él, para que viendo no lo vean y oyéndolo no lo oyeran y se convirtieran. ¿A quién? A Jesucristo. Y eso no se quedó solamente allá, eso vino y trasciende a través del tiempo. Hay gente que escucha la palabra de Dios y es como esos fariseos que fueron endurecidos. No hay ninguna respuesta. Es como si hubieran esas personas una inercia. Estuvieran de pronto dándole aquí en la rodilla a una persona que es inválida. No hay reflejo, no hay ninguna respuesta a esa palabra que Dios trae. Pero el Señor dice que la forma de nosotros glorificar al Padre es dando fruto a través de esa palabra que nosotros oímos. Eso es lo contrario a ser de pronto un ciego o un sordo. La persona que da fruto para Dios es la que tiene oídos para oírlo, declara la palabra. Y de pronto lo que dice el Señor Jesucristo en ese pasaje es que muchos quisieron ver lo que esas personas en el tiempo de Jesús vieron, que fueron las señales, los milagros, las liberaciones que Jesús hizo en ese momento. La palabra declara que muchos venían a él y el Señor los sanaba a todos. Tal vez nosotros en cierto ámbito no hemos alcanzado a ver esa magnitud de esas señales del Señor, pero es por lo mismo, porque hay incredulidad. Porque no hemos aceptado la invitación del Señor Jesucristo a ser libres. Porque Dios lo ha hablado aquí de muchas maneras. El domingo la palabra me llegó a mí de una forma impresionante. Fue como si me hubieran dado la palabra a cucharadas. Cada uno sabe en su corazón de que tiene que ser libre. Y la palabra, hubo palabra aquí como para 40 personas o 50. La verdad yo no he contado cuántos somos acá. Pero por lo menos para mí fue la respuesta a una oración que yo le he venido haciendo a Dios. Y lo confirmó el pastor Antonio por medio del grupo de ministerio, no sé si es el WhatsApp personal de él. Hay cosas con las que nosotros no podemos, pero si nos hacemos los desentendidos y dejamos esa cosa ahí quieta, siempre va a estar ahí. Pero si somos conscientes de decir, Señor, yo no puedo con este pecado, ayúdame. El Señor ciertamente es fiel y escucha y responde. Pero si después de una predicación seguimos en las mismas cosas, es como esas personas que oyendo oyeron, pero no hubo ningún efecto. No hay libertad. Yo tuve una conversación con el pastor Mauricio y él decía eso, que le había estado pidiendo a Dios que liberara a la gente. Y que ciertamente el Señor le había dicho, yo los quiero liberar. La misma palabra declara, Él vino a liberar a los cautivos. Pero el Señor le decía, algunos no quieren ser libres. Y es admirable esa caballerosidad del Señor Jesucristo, de que Él no obliga a nadie a nada. Lo hizo todo, entregó todo, pero no obliga a nadie a que se convierta, a que convierta su corazón. No es como lo hicieron en algún tiempo los católicos, ¿no? Con la famosa... Ayúdenme que se me fue la paloma. Con la Santa Inquisición. El que no se convirtiera al catolicismo, pues lo mataban. Sencillo, ¿no? Una forma de predicar muy persuasiva. ¿Quién les iba a decir que no? Yo creo que seguramente los que amaban a Cristo le decían que no. Pero el resto no. Si usted no cree en el catolicismo y no se acomoda a las costumbres que nosotros sabemos, pues pereció. Le pusieron el apellido Pérez. Pereció.
Pero al contrario de lo que Dios brinda, de lo que Dios invita, del regalo de Dios, Él no obliga a nadie a recibir ese regalo. Muestra todo su amor. Hay una parte de la Biblia que me toca mucho mi corazón y dice que cuando las personas predican, creo que fue el apóstol Pablo el que lo dijo, lo estoy parafraseando de alguna manera, es como si Dios rogara por medio de nosotros. Dios le manda a decir, oiga, arrepiéntase, porque hay un castigo terrible, un castigo eterno. Eso no va a ser 3 días de castigo, ya salió, tranquilo, váyase y puerto de juicioso, no. Es un castigo terrible. Y es como si Dios rogara por medio de la gente, lo estoy persuadiendo, pilas. En otro lado el Señor dice, o creo que fue en una película que vi de Cristian, que el Señor mandaba a la gente, de Cristian mi hermano no, el progreso de peregrino, el Señor mandaba a la gente que había caído en un hoyo a que pusiera una señal. Cuando el Señor sacaba a la gente de ese hoyo, los mandaba a que pusieran una señal para que la demás gente no cayera ahí. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Liberarnos de ese hoyo. ¿Pero para qué? Primero porque nos ama, ¿cierto? Esa es la gratitud que tiene que haber en el corazón de nosotros. Un reconocimiento que cuando yo estaba en el hoyo, nadie más pudo hacer nada por mí, sino solamente el Señor tuvo misericordia. Hoy leí una palabra donde hablaba, no recuerdo exactamente dónde está el versículo ahorita, pero la Biblia decía, que es un salmo, decía que de Dios es el poder, el Padre es poderoso, el Padre es el del poder, y la misericordia es de Cristo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Por la misericordia de Jesucristo. Y Él es el que nos saca del hoyo. La respuesta de nosotros a esa misericordia tiene que ser amor. Amor por Cristo, el que nos sacó de la opresión, del lodo cenagoso, dice la palabra. Esa es la respuesta inmediata que Dios quiere que nosotros le demos. Pero la barrera que estamos poniendo nosotros mismos es eso, no soltar lo que nos está oprimiendo. Estamos tan acostumbrados a vivir con ese día a día de un trajín tan pesado. Nos acostumbramos al yugo como lo hizo el pueblo de Israel. Después de que el Señor los liberó, ellos sí salieron, pero a regañadientes, murmurando, viendo la situación y renegando contra Moisés. Muchas veces quisieron matarlo. Pero después de que el Señor los sacó con todas esas maravillas, el pueblo murmuró y no quiso convertir su corazón, a tal punto de que todos murieron a través del desierto. Solamente los que se dejaron transformar su corazón por el poder de Dios fueron dos personas. Y eso da testimonio la Biblia. Entonces el punto central de que el Señor quería hablar hoy es eso, que Él nos quiere liberar. Amén. Nos quiere liberar de nuestro cautiverio, ¿no? Pero cuando nosotros estamos tan acostumbrados a esta tierra, no vemos los planes que Él tiene. No podemos ver el fin del camino. La palabra declara que, o más bien nos aconseja, que deberíamos tener puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y eso trae mucha libertad, porque cuando uno va seguro de que Dios está ahí, pues obviamente no va a haber temor. Pero cuando ponemos los ojos en las circunstancias, nos vamos a hundir como Pedro se hundió en el agua, después de ver las olas. ¿Cierto? Entonces yo los invito a la palabra. El pasaje que vamos a leer hoy está en Mateo 16. Capítulo, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bueno, esto tiene un título donde dice, Jesús anuncia su muerte.
Dice, vale, y ustedes me siguen, ¿vale? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este versículo 21, el Señor les está anunciando la muerte de Él. Y el Señor le estaba hablando a un pueblo que era entendido de la palabra de Dios. Bueno, entendido no, más bien que conocía la palabra de Dios. Pero en este versículo el Señor comienza a decir, dice, desde entonces Jesús a declarar a sus discípulos. La Biblia muestra que el Señor lo seguían multitudes, cercanos, a los que comían con Él y andaban con Él, a los que tenían el privilegio de entender los secretos del reino de Dios. El Señor lo declaró en alguna otra parte que decía, a los demás se les habla por parábolas, pero a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Entonces en ese momento el Señor Jesucristo estaba con sus 12 y dice que desde ese momento comenzó a decirles como la culminación del plan de salvación que Dios tenía, que Él tenía que ser entregado en manos de los principales y los sacerdotes y ser muerto. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay como una cierta comparación entre lo que es espiritual y lo que es natural. Y hay una cosa muy especial que el Señor hace y siempre la hizo, que Él no esconde nada, que para nosotros no hay sorpresas, de que Él le diga a uno, sígame, y de un momento a otro, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? No, Él siempre está ahí. Y Él traza su plan y lo muestra. Pero siempre ha habido un problema, y Él lo declara aquí. Cuando Él habla su palabra, en algunas ocasiones dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y en este caso, los discípulos escucharon y vieron, y fueron testigos de todo lo que Cristo hizo, de todo el plan de salvación. Muchos de ellos conocían el Antiguo Testamento. E incluso Isaías hablaba del sacrificio de Cristo. O sea, el plan ya estaba trazado, ya muchos lo conocían. Pero en esta ocasión, antes de que el Señor Jesucristo comenzara a decirles estas cosas, en el pasaje anterior, el Señor Jesucristo les pregunta a ellos. Eso hace una tarea para que lo lean en la casa. Les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dicen, no, pues la gente está diciendo que usted es Elías, o Jeremías, o Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces viene esa revelación divina del cielo donde dice Pedro, nosotros hemos sabido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le da una promesa muy bonita a Pedro. Y de esa promesa pues podemos hablar después porque la gente anda muy confundida en que Pedro es la piedra donde fue edificada la iglesia. No, ese honor le corresponde a Cristo. Eso de que Pedro fue la piedra principal donde fue creada la iglesia, fundada la iglesia, no es así porque después Pedro lo corrobora más adelante diciendo que todos nosotros somos piedras vivas, piedras en el templo de Dios. O sea, el privilegio que tuvo Pedro fue hacer la primera predicación y que se convirtieran 5,000 y después 3,000. Pero la roca firme es Cristo, donde está fundamentada la iglesia. Entonces ese es un error que tienen algunas personas que creen en cierta religión, ¿no? Entonces el Señor, ¿qué hizo en este pasaje? Les preguntó a ellos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que, bueno, la palabra declara que el ministerio de Cristo fue aproximadamente de 3 años, ¿no? Dentro de estos 3 años ya para esto faltaban como unas 2 semanas para el momento de la crucifixión, más o menos así, como haciendo cuentas al aire. Y hasta ese punto el Señor les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Después de ver las señales, los milagros, le dice eso. ¿Faltaban 3 semanas? Bueno, el tiempo, va a estudiar esta Biblia que le estaba contando que esto fue una cosa muy hermosa.
porque pues las Biblias normales, bueno, hay Biblias de estudio, pero esa me gustó mucho. De hecho, estoy estrenando, no quería contarles así como que no vieran tan creíbles. Pero es bonito porque Dios explica muchas cosas y hay una forma de entender la palabra mucho más fácil. Entonces les pregunta a ellos, después de tanto tiempo que andó con ellos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Obviamente ya han habido milagros, resurrecciones, multiplicación del pan, la conversión del agua en vino, muchas señales ya las habían habido. Y les pregunta a ustedes quién dicen que soy yo. Y solamente uno dijo, solamente uno tuvo la revelación en ese momento. Y se atrevió, esa impetuosidad de Pedro es admirable, se atrevió y dijo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tuvo un privilegio. Entonces, después de que el Señor les pregunta y que ellos entienden en su corazón de que Él es el Cristo, viene y les bota esta. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí hay un problema. Los discípulos reconocieron que era Cristo. Tal vez con su boca se lo dijeron, pero en el corazón todavía no se creía. Porque el Señor confirma la señal. Esa señal también le fue dada a Moisés, hablando solamente de un profeta. Y el Señor lo declara, ¿no? Que así como el Hijo del Hombre, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la señal la confirmaba el Señor Jesucristo aquí. Es necesario, es necesario. Juan decía, por los pecados, sacrificarlo por los pecados. Entonces ellos aceptaron que Él era el Cristo, pero en su corazón faltaba esa parte de creer. Y dice entonces aquí en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto te acontezca. Esta Biblia hace una referencia como que Pedro en ese momento fue utilizado por Satanás para tratar de hacerle estorbo al Señor Jesucristo. Pero después de tener esa revelación de que era el Cristo, se dejó utilizar por Satanás para hacerle estorbo al Señor en su plan perfecto. Pero entonces eso habla mucho de las partes del corazón que no han sido liberadas. La palabra declara que es necesario creer con el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Tal vez aquí se confesó con la boca y hubo una revelación, pero en el corazón no había esa seguridad, esa plena certidumbre de que el Señor iba a resucitar. Obviamente esto es un plan divino, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, no, pero ¿cómo le va a pasar eso? ¿Cómo se va a hacer estas cosas? En esta semana ocurrió un suceso, no sé si me da permiso de contarlo. Es para edificación de... Entonces uno se queda pensando muchas cosas, ¿cierto? Y nos pusimos a mirar y a hablar con el pastor Mauricio. Y obviamente él revisa las predicaciones de acá. Entonces dijo, pues hermano, es que ¿qué más puede hacer eso? Una liberación. Usted no escuchó la palabra, Cristian no estuvo el domingo, pero la predicación del domingo fue eso, que es necesario que nuestra casa sea libre y ordenada y llena de la presencia de Dios. Entonces ahí fue cuando él dijo, Dios quiere liberar al pueblo, pero la gente no quiere ser libre. La oración de él había sido, Señor, libéralos así ellos no quieran. Entonces hubo un momento de tensión y él decía, pues que no le dé vuelta a las cosas, no se asuste, eso es una liberación. Y eso es una cosa que yo tengo en mi corazón esta noche para decirles, que cuando vengan momentos así sorpresivos, donde uno no tiene control, no hay que asustarnos por eso, porque Dios tiene control. Y muy posiblemente es una de esas liberaciones a las que uno no ha querido acceder.
Hay cosas que son fuertes, y vuelvo y cito como las cosas que escribió el pastor Antonio. Hay cosas que uno no puede, pero el Señor espera que uno de su voluntad propia, por amor a Él, le diga, Señor, yo no puedo con esto. Y el Señor va a orar. Hay otras que uno ni siquiera considera que las va a soltar. Las contempla pero es que yo cómo podría vivir sin esto. Señor, yo te amo. Y con el muerto ahí debajo de la solapa. Es difícil, es complicado. Pero eso es como cuando uno va al odontólogo y uno se revuelca y todo. A mí me pasó una situación con mi hijo el más pequeño. Sí, la muelita estaba dañada y todo. Y era la primera vez que iba al odontólogo. Entonces resulta que la doctora me dijo, no, yo no lo puedo atender. No, pues ya estamos acá. Te toca sacarle esa muela. Y ella me dijo, no, tocaría entonces que usted lo tuviera. Le cuento que yo lo agarré de las manos y me le eché encima. Yo soy un tipo que peso más o menos unos 95 kilos de amor, decían, 95 kilos de amor. Y me le eché encima a ese niño. Y eso parecía una lombriz, me alcanzó a levantar varias veces, pero ya después de tanta lucha, pues le tocó quedarse quieto y llore y sude. No, terrible, una situación terrible. Pero le sacaron su muelita que estaba dañadita y ya, esa fue la solución. Y esas cosas se asemejan mucho a lo que el Señor hace. Cuando algunas veces las mamás reprendan a los niños, les dicen, es por su bien. Y viene la paliza más salvaje, pero es por su bien. El Señor está diciendo en esta noche, no importa lo que pase, es por su bien. Tiene que ser libre, yo lo quiero hacer libre. Y lo que estaba pasando en el corazón de Pedro era eso también. O sea, el diablo aprovechó esa situación de que Pedro tenía su corazón todavía como que, ¿será que sí o será que no? Y tal vez él en sus emociones no controladas le dijo estas cosas al Señor. Y el Señor llega y le responde. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El Señor está viendo claramente que, de cierto modo, Satanás estaba usando a Pedro, pero Pedro colocó la mira en el sufrimiento. De pronto pensaría Pedro, no, es que es injusto que el Señor se vaya a hacer eso. Pero no tenía la vista en el plan de Dios, en el plan de salvación. Ni siquiera pudo escuchar Pedro por estar contemplando esa escena, o digámoslo entre comillas, Pedro contemplaba que eso iba a ser una injusticia, pero ni siquiera escuchó cuando el Señor le dijo que era necesario que eso pasara y que al tercer día él iba a resucitar. Y a nosotros nos pasa también lo mismo en muchas ocasiones. Igual, o sea, mirándolo como a rasgos generales, el camino que nosotros tenemos que vivir es un camino de santificación, de liberación. Y eso es como el progreso, como las jornadas diarias que andaba Israel en medio del desierto, en medio de aflicción, en medio de necesidad, en medio del calor, de la sed. Era como el tratamiento que Dios le estaba dando a las personas para que confiaran en Él, para que sometieran sus espíritus, sus necesidades físicas, sus almas las sometieran a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Y en este momento nos pasa eso, sí, hay situaciones que nosotros no podemos manejar, pero se nos olvida que el Señor promete, que Él pagó y que Él resucitó. Estaba leyendo unos comentarios aquí de más o menos qué es lo que quiere describir Dios con su mensaje. Y era ese, el mensaje del Nuevo Testamento, hablándolo, declara la vida, el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. Y declara que la victoria de Dios es en la resurrección, donde nosotros tenemos vida. Pero aquí claramente los discípulos
escucharon eso, pero no lo entendieron. Y comenzó a venir como la justificación que nosotros tenemos a veces, cuando no comprendemos los planes de Dios. No, pero ¿qué tal que me maten? No, yo mejor no. ¿O qué tal que yo vaya a pasar necesidad? No, mis hijos van a pasar necesidad. No tenemos en cuenta que el Señor ya pagó por eso y que está por encima de todas esas dificultades. Está por encima de la muerte, de la enfermedad. Está por encima de la acción, porque es el propósito de Dios purificar, limpiar ese odre. No solamente tal vez porque Dios tenga un ministerio, sino por su salvación. Porque usted es el sacerdote de su casa. Hay muchos motivos y tal vez Dios tenga muchos otros que más adelante se los va a hacer saber. Pero lo que podemos ver es que después de que Dios le mandó a usted a levantar un altar en su casa, vienen estas cosas. Y uno a veces atribuye esas cosas, ay, no es que el diablo lo atormentó, es que el diablo se le metió. No, más bien el diablo se le está saliendo. Esa fue la predicación del domingo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Con más fuerza establecer ese grupo familiar, ese altar, para que su casa está llena de la presencia de Dios. Y lo que salió de usted no vuelva con 7 peores que él. ¿Entiende? Esa fue la predicación del domingo. Esa fue la palabra que el Señor trajo. También una palabra de libertad. Y según lo que Dios quiera hacer, o se hace o se hace. Pero pues es mejor hacerlo voluntariamente, ¿cierto? Volviendo a la palabra, dice, el Señor se dio cuenta que Pedro estaba poniendo la vista o su esperanza en las cosas de los hombres, en la condición que tenía el Señor en ese momento de que iba a ser sacrificado. Estaba mirando solamente el escenario donde los hombres tenían el poder para, de cierto modo, flagelar al Señor, matarlo. Pero no había tenido en cuenta que el Señor había dicho que él iba a resucitar. Yo me imagino que hasta ese momento estaban velados los ojos de Pedro. Pero estas escrituras son inspiradas por Dios para que nosotros creamos, para que nosotros miremos el panorama general y creamos en el Señor. Juan escribe eso por allá, creo que es en las epístolas de Juan, donde él dice eso. Todas estas cosas, todos los milagros que hizo Jesús, fueron escritos para que nosotros creamos en él. Entonces, mirando este pasaje, el Señor nos habla a nosotros directamente. Pongamos los ojos, pongamos nuestra vista y nuestra esperanza en el plan de Dios y no en las cosas circunstanciales. Pedro se dejó llenar de temor y lo utilizó el diablo ahí para hablarle a Jesús. Pero el Señor nos está pidiendo a nosotros, no teman, suelten la carga, déjese invitar a esa libertad que Dios trae. Dios está haciendo cosas muy bonitas y para mí es muy especial cuando hay un domingo y uno puede cantarle a Dios con libertad, sentir la presencia de Dios, poder decir, bueno, sí, tal vez hay hartas cosas que hacer, pero como le dijo el Señor Jesús a Marta, solo una es importante y María escogió la mejor parte. Poder tener uno la libertad para hacer lo que hizo María, que aunque hay muchas cosas que hacer, lo más importante es ir a buscar la presencia de Dios. Amén. Y así las cosas estén en contra, Dios las va a aparejar después. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lo que dice la palabra también es que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Y en eso fallamos muchos. Tal vez aquí en domingo, o en un miércoles o en un viernes somos oidores, pero el resto del tiempo estamos poniendo las cosas de Dios en práctica. El Señor me ha estado amonestando a mí por eso, porque han sido muchos años de recibir y de recibir y de recibir. Y es hora de poner en práctica. El Señor me ha hablado una palabra
Yo sé que para muchos, para varias personas de las que están aquí, esa palabra va a ser para ellos. Que no vaya a tomar otro nuestra corona. Porque ciertamente Dios tiene preparadas coronas para nosotros. Pero la Biblia dice que el que trabaja tiene salario. Obviamente el que no trabaja pues no va a recibir nada. Pero el problema de los que no trabajan es que la corona de esas personas que no trabajan la van a tomar otras personas. Y el Señor me estaba amonestando ahí, me inquietó hoy para que dijera esas palabras. Ojo que otra persona no tome su corona. Y no hay que perder esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, porque sencillamente no abrimos su corazón a Dios para que Él nos sane. Es a Dios al que hay que abrir el corazón, no a las personas para que murmuren. Y si murmuraran, ¿qué? ¿No tiene su recompensa? ¿No fue María leprosa por murmurar de Moisés? Entonces, entre nosotros que podemos entender estas cosas, que Dios nos da el privilegio, deberíamos pensar, ¿cierto? Pensar que Dios tiene el pago para los que creen en Él y para los que no creen en Él. Volviendo aquí al versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros comenzamos esta charla hablando de eso, ¿no? Que el Señor no sorprende a nadie. Más bien los que somos sorprendidos somos nosotros, porque tal vez escuchamos el plan de Dios, pero no ponemos nuestros sentidos en investigar, en estudiar la palabra de Dios, en decir qué es lo que quiere decir el Señor con estas cosas, en profundizar. El Señor está diciendo que no es fácil seguirlo a Él. Después de mostrar que es el Mesías, comienza a decir, bueno, no contemplen que esto va a ser difícil, no contemplen que va a doler, no contemplen que pueden morir en una cruz como yo lo voy a hacer, sino más bien niéguense a ustedes mismos. Vuelve el Señor a hablar de liberación. ¿Cuáles son las cosas que lo acomplejan a uno, que lo hacen a uno compararse con los demás, que lo hacen a uno codiciar las cosas que tienen los demás? Ensimismarse. Pensar en que ese carro de 600 millones podría ser mío. Quisiera un carrito de esos. Voy a ayunar 8 días, 40 días voy a ayunar por ese carro. Es cuando el plan de Dios se comienza a torcer en el corazón de uno. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que pide el Señor es negarse a uno mismo. Bueno, y si yo me niego a un carro de 6 millones, ¿es como más fácil negarse a uno de 600 millones? Yo pienso que es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno pone las cosas, los ojos en esas cosas. Pero si uno, o los que estamos aquí que ya han escuchado el Evangelio varias veces, tienen la vista puesta en el Señor Jesucristo, van a decir lo mismo que dijo Pablo. Todo eso lo tengo por basura. Pero ese ha sido un tropiezo de nosotros, en nuestro corazón. No poner los ojos, no poner los ojos en Cristo, no negar nuestras pasiones. El apóstol Santiago dice que de ahí vienen las guerras, de nuestras pasiones. Y él dice, bueno, niéguese ustedes mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo estuve viendo una película cristiana. Me pareció raro eso, ¿no? Pero es que a veces uno repara como mucho las cosas. Y es bueno repararlas cuando Dios le pone a uno en el corazón repararlas. Como que el Espíritu le dice, bueno, pero eso no está bien. ¿Usted qué cree? Yo, pues la palabra dice esto y esto y esto y esto. Entonces resulta que en la película contaban las historias de varias personas al mismo tiempo. Y en esa película les daban una cruz de madera pequeñita.
Entonces todos como que se aferraban a la cruz y el mensaje era de que la cruz era el precio que el Señor había pagado. El amor de Cristo lo representaban en esa cruz. Bueno, si uno mira realmente, la cruz fue un objeto de maldición, ¿no? Pero fue donde el Señor nos trajo libertad a nosotros. Entonces me pareció como con un toque muy católico, muy, no sé, que cada uno cargaba su cruz para todo lado. Pero ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Que tenemos que negarnos y tomarnos la cruz. Yo creo que ya muchos saben para qué es la cruz, ¿no? Obviamente, ¿para qué fue la cruz donde el Señor Jesucristo murió? Pues para que muriera, para que fuera crucificado, para que pagara por nuestros pecados. Pero antes de eso, el Señor Jesucristo tuvo una vida de negación a sí mismo de 33 años, en alguna parte, que el Cordero fue sacrificado, se negó a sí mismo. Hay otra parte de la Biblia que dice que él, mirando su forma de rey, del Hijo de Dios, no miró eso como cosa a que aferrarse, se negó. Y después de eso cargó su cruz hasta el monte Gólgota y se crucificó. Lo crucificaron. Él se negó completamente por nosotros. Yo a veces me pongo a hablar con Yuri, que uno se enreda con unas tontadas. Uno se enreda que porque los demás viajaron y uno no puede viajar. O porque nos tocó comer corrientazo. Y hay gente que se enreda con unas bobadas más simples. Cosas muy simples. Pero ¿qué está mostrando aquí el Señor Jesucristo? Su plan real como es. Y a mí me impresiona que en otras iglesias se predique que nosotros somos los hijos de Dios, no tenemos por qué pasar por esas cosas. El Señor está hablando aquí claramente. Niéguese a usted mismo. Niegue sus pasiones que son desordenadas, que lo alejan de mí. Niegue su codicia. Y muchos le tenemos miedo a eso. Esa es la libertad que Dios quiere traer. Amén. O sea, a través de todo el tiempo el diablo ha venido metiendo temor a la gente de morir. Y nosotros hemos tomado ese mensaje como muy básico, como que es la base de muchas cosas. No, pero es que qué miedo que los maten, qué miedo que nos pase esas cosas. El Señor dice no. El Señor habla y dice que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y que muera. Porque si no muere va a quedar solito. Pero si muere va a llevar mucho fruto. Cuando nos hablan de la muerte, nosotros imaginamos, o tal vez uno imagina que a uno por la calle y pim, pasó un tipo echando bala y lo mató. Ahí quedó tirado. La muerte de la que está hablando el Señor Jesucristo es morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a considerarse el rey. Esta semana tuvimos una experiencia un poco criolla, autóctona, en el restaurante. Resulta que a mí me ha pasado varias veces y en eso veo que Dios le va cambiando a uno su corazón. Pues un día llegamos al restaurante con Yuri, con los niños, y nos sentamos a almorzar. Y sí, ya para qué, lo confieso, se me iba inflando. Pero ya de pronto Dios no permite que uno responda de la misma manera que lo hacía antes de conocerlo a Él. Nos sentamos a almorzar y llega el hombre y dice, nos pide las bandejas y todo, amable el Señor. Y dice, mi Besi, ya nos había despachado como a 2 y éramos 5. Dice, mi Besi, qué pena, es que las otras bandejitas no alcanzan a salir con principio. Entonces, si quiere, yo le doy un huevito o papas o algunas cosas más. Yo le dije, no, vámonos. Entonces él me dijo, espera a ver si le salen. Y por ahí fue y cuadró y le sacó a uno de los platos que ya llevaba para la mesa, le sacó y completó los otros. Bueno, dejemos así. Almorzamos y todo. Bueno, ayer creo que fue ayer, ¿cierto? Llegaron unas señoras y se sentaron ahí. Y pidieron, también llegaron tarde a almorzar. Entonces resulta que el hombre llegó y le pasó la sopa a una señora.
y enfrente estaba la otra. Y exactamente puso la sopa y como al minuto, 2 minutos comenzó la otra señora. Nos falta una sopa, señor. Nos falta una sopa. Y comenzaron, no, este servicio sí es una porquería. No, esto sí es no sé qué. Y por ahí al hombre tan de malas que se le acabó la sopa. Y llega y le trae media sopa y le dice, mire, sí, qué pena es que se me acabó la sopa. Se levantó esa señora y yo creí que le iba a tirar la sopa por la cara. Y dije, ¿usted qué le pasa? Respete. Y comenzó por ahí a ser grosera. Eso no se hace. Luego es que usted me hubiera preguntado a mí, yo, pues por una simple sopa, ese alboroto tan hijo de madre que se armó. Y yo en mi corazón decía, pues de pronto sí tiene razón, pero tampoco para que se ponga tan grosera. Y esas cosas como que cargan el ambiente y tratan de darle a uno un rato. Y yo, no, pues eso no es problema mío, ¿por qué me voy a poner a cargarme con esa vaina? Entonces, yo me ponía a pensar, por una cosa de esas tan pequeñitas, uno arma una bomba. La gente comienza a decir, es que mi plata no vale o qué. O es que usted no sabe quién soy yo. Cosas así por el estilo. Comienza uno a darse a ímpetus de orgullo como si uno fuera el rey Pepinito. Y si uno se pone a ver, Dios lo manda a lo contrario. Le di apenas para el almuerzo y dándoselas de ínfulas de rica. Que mi plata no vale. Tendría por ahí apenas los 8,000 para el almuerzo. Pero es ese orgullo y esa soberbia que hay en el corazón de uno, de las cuales Dios lo quiere liberar a uno. El Señor Jesús dijo, bueno, vengan a mí los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. Referente a la película que estábamos hablando con Cristian, yo estoy todo cineasta hoy, del Camino del Peregrino, mostraban a Cristian con una maleta grandísima que representaban los pecados. Y yo la primera vez que la vi, no, qué cosa tan horrible esa maleta, una maleta café, toda deforme. Y el hombre tuvo que andar mucho tiempo y sufrir muchas cosas con esa maleta, que son las cargas del pecado, lo tipificaban así en la película, el pecado que había en nosotros. Pero solamente cuando el hombre llegó a la cruz del Calvario, fue liberado de esa maleta. Y en este momento ya me pongo a pensar, a nosotros a veces nos pasa lo que le pasa a Israel. El Señor los sacó de Egipto, los mostró sus maravillas, los atravesó por el Mar Rojo, les dio a beber el agua de la peña, les dio maná, les dio carne. Y por esa dureza y esa soberbia que había en el corazón, siempre llegaban al mismo lado. Siempre llegaron al mismo lado. En este momento el Señor está mostrando que Él nos quiere liberar de esa maleta. Y es a través de la cruz del Calvario que nos da sanidad. Cuando nosotros vamos a la cruz voluntariamente y aceptamos su sacrificio y aceptamos la bondad que Él tiene para nosotros, el Señor nos libera. Eso es lo que el Señor ha querido hacer en este lugar. Y esa es la invitación que Dios está haciendo, a liberar nuestro corazón de toda la maldad, de toda la amargura, de la falta de perdón, de toda codicia, de todo lo que nos enemiza contra Dios. Y lo está mostrando. Pero aclara el Señor que hay mucha gente que no quiere ser libre, ¿no? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo creo que el Señor es literal en su palabra, ¿cierto? Cuando Él habla de todo el que quiera perder su vida, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pues no va a pasar instantáneamente que llegue alguien y le quite la vida a la persona, pero más bien sí es una mirada como al futuro. ¿Cuántos han hecho planes? ¿Cuántos hemos hecho planes? Yo me voy a contar ahí, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. De pronto a veces hace uno planes para una salida al parque, o hace uno planes me hace planes los planes de mi mamá. Está haciendo el desayuno y está planeando qué va a hacer de almuerzo. Y hace el almuerzo y ya está planeando qué va a hacer en la comida. Pero en esas pequeñas cosas hay que analizarse uno si tiene en cuenta la voluntad de Dios.
¿Qué podía pensar uno ahí? Señor, ayer hice frijoles. ¿Será que hoy hago lentejas? No, porque es mucho grano. Hagamos mejor una sopita de ajiaco. ¿Qué dice, Señor? El Señor dirá, así, una sopa bien rica con pollito y todas esas cosas. Rico poder contar con la opinión del Señor, ¿cierto? Ser dirigido por Dios. Me sorprendió Diana con la última canción porque yo la tenía en mi corazón. Me pareció muy bonito eso. Entonces uno puede ver que es como el anhelo del Espíritu Santo. Yo estaba pensando en la primera porque pues la verdad, o sea, tengo que decirlo, yo vi a la gente como muy desanimada. Dije, no, de pronto a muchos no les gustará el rock. Bueno, yo no voy a tener enredo con eso, cantemos la letra que es bonita. ¿Sí me entiendes? Pero ya cuando sonó esa otra canción, yo, sí es algo del Espíritu Santo, me pareció bonito. Me pareció muy lindo eso. Entonces es bonito poder llegar a sentir los deseos que tiene el Espíritu Santo. Es decir, bueno, se enreda uno con unas cosas tan pequeñas y poder tener esa confianza de consultarle al Señor, Señor, ¿qué hago en este momento? Porque cuando uno le consulta a Dios esas cosas pequeñas, es muy seguro que las grandes también se las consulte a Dios. Obviamente, ¿sí o no? Si hay una comunión tan pequeña, tan chévere en situaciones pequeñas, es seguro que la fidelidad de Dios va a estar ahí para acompañarlo a uno en los momentos difíciles. Eso me hace acordar de un apóstol de una iglesia donde fue un hombre a pedirle oración y el hombre le dijo, ¿por qué quieres que oremos? Entonces resulta que el hombre le decía, ay pastor, es que tengo una uña encarnada y pues quería pedirle oración y el hombre es que le dijo, ¿por qué no van de un manicurista y que le arregle esa uña? Entonces, bueno, el hombre como que se sintió y dijo, se fue. Y resulta que el hombre estaba haciendo por ahí algo y es que se le cerró una puerta, no me acuerdo bien qué fue lo que le pasó. Y pum, se machucó un dedo. Entonces el hombre dice que se cogió su dedo y no sabía dónde meterse. Y se acordó del tipo de la uña encarnada. Y decía eso. El hombre mismo decía, bueno, hay que tener compasión y tener en cuenta qué es lo que Dios quiere. Si este tipo vino a mí porque le doy la uña, él quería que yo orara por él. Y el hombre no consultó, sino una vez le dijo, no, vaya, hágase algo en un manicurista. No consideró que tal vez Dios quería sanarle su uñita encarnada. Y cuando le pasó eso del dedo, decían, ay, pobre tipo, ¿por qué no oré por él? Señor, quítame este dolor de mi dedo. Entonces es tener a Dios en cuenta en todas las situaciones, en todos los momentos. Y eso hace parte de morir a uno mismo. ¿Qué le pasa a uno? Uno quiere ir como un carrito solito, manejarse solito. Si tiene tiempo, si tiene espacio en la carretera, ir a 120. Cuando allá dicen el letrero a 30 kilómetros por hora. Uno quiere ser así, coger esa pendiente, a toda y subirla. Pero no tiene en cuenta a Dios. No tiene en cuenta las señales, que es la misma palabra de Dios. Subir por las escaleras con la camioneta, y todas esas cosas así. No se tiene en cuenta que Dios tiene unos parámetros. A mí me gusta ver a veces un programa que dice, se llama La Ciencia del Absurdo, no es para que sea televisión, ¿no? Pero el tipo llega y entra con esa palabra y dice, si no respetas las reglas de la naturaleza, si las rompes, la naturaleza te va a romper a ti. Y el Señor muestra esas cosas también en su palabra. Hace unas comparaciones entre lo natural y lo espiritual que van muy acorde. Si usted se tira del 5º piso, se despanzurró. Pero si usted dice, no, ¿cómo me va a tirar allá? Obvio, fijo, el Señor me muestra que por lo menos me va a partir una pata o no sé, barato que la saque, una pata me parto. Porque ya se sabe, el Señor ya advirtió. Y en este momento el Señor está pidiendo eso, muramos a nosotros mismos, a nuestras pasiones. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, ¿qué? Cuando nosotros resistimos también lo que Dios quiere hacer en nosotros, eso es pecado contra Dios. Cuando nosotros resistimos ese toque del Espíritu Santo, es resistir a Dios.
¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo contrario, que nosotros abramos su corazón a Él y le entreguemos todo y que confiemos en Dios. Dice en el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En esto podemos ver que el Señor tiene una recompensa para cada obra que nosotros hacemos. Pero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de obras, pues mirándolo como más a rasgo general. Las obras de la carne o las obras del Espíritu. Cuando el Señor dice aquí que quiera salvar su vida la perderá, está hablando de que cuando nosotros hacemos las cosas de la carne, la factura final va a ser perder. El Señor, la invitación es esa, dejémonos guiar por el Señor, dejémonos liberar. Amén. Tomemos la cruz del Señor. Al principio causará terror, pero el Señor aclara muy bien que si uno no muere, pues no lleva fruto. Y es eso. Yo, por ejemplo, yo me puse a pensar hoy cuando el Señor me hacía entender eso. Ojo, que nadie tome su corona. Uy, estamos muy dormidos. Realmente uno está dormido porque ha recibido y coma y coma y coma. Y vuelvo y nombro a ese señor que me tiene atormentado, que me lo encuentro en toda parte. Un señor que yo he entrado como a unas 3 panaderías y me lo encuentro en todas las panaderías. Y ya es un señor de edad. Y el señor a veces no cabe entre la mesa y la silla, porque en todas las panaderías la pasa comiendo. Yo creo que debe tener un problema bien terrible, porque si desayuna aquí, ¿cómo se va a ir como a la media hora que yo llego allá? Yo hasta a veces me sorprendo porque... allá, yo será el mismo que tendrá su género, pero él se encarga de coma y coma y coma, y tiene una barriga terrible. Yo digo, bueno, para llenar esa barriga sí tendrá que comer harto. Pero el Señor me ponía a pensar, a veces nosotros somos así. Coma y coma palabra, coma predicaciones, coma ministraciones. ¿Y qué? ¿Qué hay para mí? Diría el Señor. Es tenaz. Dice el versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su reino, viniendo en su reino. Lo que yo le entendía aquí más o menos a esta palabra es que tenemos que gustar la muerte. Y eso de que hay algunos que no gustan la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga nuevamente, no aman el sacrificio de Cristo, no toman el placer, el favor, la delicia de decir que Él nos liberó, de que Él murió por nuestros pecados, de que tenemos entrada ante el trono de la gracia por medio de la muerte de Cristo. Directamente esa palabra tal vez iba a los judíos, que no lo tomaron a Él como el Mesías. Pero nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Amén. Y esa es una forma de gustar esa muerte. De hecho, ¿no lo conmemoramos cada mes en la Santa Cena? Y en la Santa Cena hay una cosa muy especial. A esa hora todos están ya con el estómago del hambre a la hora de la Santa Cena. Y mirándolo del trasfondo natural, es rico cuando llega eso y satisface esa necesidad. A esa hora todo el mundo está pensando qué va a ser el almuerzo, a dónde vamos a almorzar. Pero mirándolo ya a lo espiritual, el sentido de la cena es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Dio su cuerpo, su carne. Y nosotros, ¿cómo vamos a retener lo que es de Él? Hay que comenzar a dejar trabajar a Dios, su palabra en nuestro corazón, al Espíritu Santo, dejarlo trabajar en nuestro corazón, trayéndole libertad, no darle otra vuelta al desierto
y desaprovechar todo lo que Dios hizo a través de esa vuelta. Volver al mismo estado de dureza, de depresión, de ansiedad. El Señor nos quiere hacer libres de eso. ¿Y libres para qué? Para ir a adorarlo a Él como lo hizo con Israel. Yo los voy a traer a este monte y aquí me van a servir. Esa es la invitación que Dios quiere hacer hoy. Entonces, pues, yo los invito a que le pidamos a Dios que unja esa palabra en nuestro corazón. Dios quiere sacarnos a la roca firme, a tener libertad, comunión con Él, a pesar de las circunstancias. A que no tengamos miedo de que Dios, que si se torció un poquito, no, Dios va a enderezar esas cosas otra vez. Y nos va a hacer mejores, va a ser mejores personas, mejores guerreros. Va a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, pues no hay que tener miedo, estamos bajo las manos de Dios. Y el plan de Dios es que nos quiera hacer mejores personas. Dios no oculta su plan, Dios lo muestra directamente. Él dice que recibiremos poder, que confesaremos su nombre y nos tiene una casa. Es que hay cosas muy maravillosas del Señor. Nos está listando una casa. Yo me ponía a pensar la vez pasada. Aquí en la tierra menosprecian mucho a las personas que trabajan en construcción. Pero cuando la casa queda bonita, eso no se pone a pensar quién la hizo, sino, uy, la piscina, el super baño, la super cocina, uy, eso está muy lindo este baldosín. Yo quiero pintar de este color. No se ponen a pensar quién la hizo, quién la fabricó, quién puso su manita ahí y se machucó con ese ladrillo que dejaron ahí. Nada, ninguna de esas cosas se piensa. Pero las cosas eternas, lo espiritual, yo me ponía a pensar, el Señor dice, yo voy a prepararles morada a ustedes. Yo no puedo imaginar al Señor Jesucristo por allá echando una mezcla de concreto. O sea, no, como que no le cabe uno en la cabeza, pero el Señor dice, yo les voy a preparar su casa a ustedes. Pero el que no cumple con los mandamientos y no ama al Señor, muy seguramente esa casa la va a habitar otra persona, o no será construida, o va a quedar un lote baldío. Pero el Señor dice, el que trabaja recibe salario. Y eso es lo que hay que trabajar en nuestro corazón. Negarnos a nosotros mismos, permitir que Dios haga, que meta la manito allá y Él cuadre las cosas como las tiene que cuadrar. Y tomar la cruz, morir, ir hasta allá. Decían en la película de Pablo Apóstol, es un momento nomás, pero la eternidad va a ser diferente. Y el apóstol Pablo decía, todo lo que tengo, lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces ya, yo creo que hasta aquí dejamos. ¿Vale? Entonces le invito a que oremos, darle gracias a Dios por todo. Hay que dar gracias por todo, dice la palabra. Bendito Señor, te doy gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, amado Señor. Yo te pido, amado Dios, que nos corrijas, Señor precioso, si nos hemos equivocado, Señor. Si hemos dicho algo que está errado, amado Dios, corrígenos, Espíritu Santo. Te pido en esta hora, amado Dios, lo mismo que pide este siervo tuyo, Señor, que traigas libertad, Señor, a nuestro corazón, con tu palabra liberadora, Señor, con la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, que libere, Señor, que entre al corazón, amado Dios, que ate este hombre fuerte, Señor, que quite las cerraduras de bronce de nuestro corazón y que esta puerta se abra, Señor, de par en par, así como lo dice este salmo, Señor. Levantad puertas vuestras cabezas y levantaos, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Que nosotros podamos, Señor, abrir nuestro corazón a ti, Señor Jesús, al único, Señor, que nos ama, que no se negó, Señor, que no retuvo nada, sino que entregó todo, Señor, por nosotros. Te pido, amado Dios, que pongas en el corazón de mis hermanos ese sentir, Señor, de dejar, Señor, que tú sanes las heridas, amado Dios, que tú entres a nuestro corazón, Señor, y organices nuestra casa, amado Rey. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, amado Dios, en cuáles cosas debemos morir, Señor,
por amor a ti, Señor Jesucristo. Morir a nuestros deseos, Señor, a nuestras pasiones. Morir, amado Dios, a lo que no conviene, amado Dios, a lo carnal, a lo terrenal, Señor. Morir a querer tener dominio, Señor, o poder sobre algunas cosas, sobre algunas personas, Señor. Así es el sistema de este mundo, Señor. Querer estar por encima de los demás, pero no así el tuyo, Señor Jesús. Tu palabra dice que el que se quiera hacer más grande entre vosotros, ese sea el siervo de todos, Señor. Permítenos mirar esa servidumbre con amor, amado Dios, con pasión, Señor, porque no estaríamos sirviéndole a los hombres solamente, Señor, sino a ti, amado Rey, mostrando tu mansedumbre, tu bondad, amado Dios, tu favor y tu amor para con los demás, Señor poderoso. Te alabamos en esta hora, Señor. Yo te pido, amado Rey, que tu espíritu se pose en los corazones de mis hermanos, Señor, y esta palabra quede sembrada y dé fruto abundante para ti, amado Dios. Que podamos entregar, Señor, a ti nuestras vidas sin temor, Señor, sabiendo que tú tienes el control, Señor, aún de la muerte, Señor Jesucristo. Esta es nuestra victoria, Señor, que tú resucitaste y venciste a la muerte y al pecado, Señor. Y tienes un lugar para nosotros, Señor, allá en tu trono, en tu cielo, Señor. Te bendecimos en esta hora, amado Dios. Yo bendigo a tu pueblo, amado Rey. Lo bendigo, Señor. Permite que tu luz brille, Señor, en cada uno de nosotros. Que pongamos por obra tus palabras, Señor. Que no seamos esos sacos rotos, Señor. Que donde se sale, Señor, todo lo que tú nos das, Señor. Sino que seamos, Señor, esas vasijas que retienen tu bendición, Señor. Tu unción poderosa, Señor. Que consideremos tu palabra, Señor. Y que caminemos en obediencia a ti, Señor. Te doy la gloria, Padre, y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pido, amado Dios, que nos guardes, Señor, en nuestra entrada, en nuestra salida, amado Dios. Que pongas ángeles, Señor, alrededor de los que te temen, Señor, como lo dice tu palabra, a los que acampan, Señor, alrededor tuyo, Señor. Tú los guardas, amado Señor. Yo ato toda retaliación, toda venganza, amado Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y te pido que traigas libertad, Señor, a nuestras vidas, Señor. Libertad para que tu unción, Señor, sea conservada y sea de provecho para nosotros, amado Dios. Bendigo toda ofrenda, Señor, que tus hijos, Señor, quieran traer a tu altar con voluntad, con amor, Señor poderoso. Que la recompenses, amado Dios, y que nos hagas prosperar, Señor, en tus manos benditas, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.